Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy comienza la tercera temporada de este programa, que es nuestra ventana a todos los voluntarios, a todos los agentes y a todas las personas interesadas en la caridad que nos ofrece Canal Diocesano. Este curso vamos a tener muchos testimonios, vamos a dar voz a los participantes, a los voluntarios, a los técnicos de Cáritas y a todos los agentes. Queremos que este programa sea la voz de Cáritas. También estará dedicado, como no, a la vida consagrada y habrá testimonios de hombres y mujeres que dedican su vida a servir a los demás y a la caridad. Y en la segunda parte, como siempre, cada 15 días en esta ocasión tendremos la formación. Estará dedicada a la comunicación cristiana de bienes, al bien común y a la caridad. Hoy les vamos a hablar, entre otros temas, de toda la formación y todas las actividades del 75 aniversario de Cáritas Española. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Desde que terminamos la segunda temporada del programa Diaconía hemos tenido algún cambio también en el equipo directivo de Cáritas. Don José María Cabrero, al que mandamos un saludo, pues dejó de ser delegado episcopal de Cáritas y el pasado 8 de septiembre el señor arzobispo don Francisco nombró al nuevo delegado de Cáritas Diocesana de Toledo, don José Luis Martín Fernández Marcote, que hoy me acompaña. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Mónica, un saludo. He dicho que el pasado 8 de septiembre don Francisco, nuestro arzobispo, firmó su nombramiento. ¿Cómo recibió este nombramiento? ¿Cómo le llega este 8 de septiembre? ¿Va a ser delegado episcopal de Cáritas? Bien, pues la verdad es que me llegó como con mucha sorpresa, ¿no? Porque yo, por mis tareas sacerdotales y mis encargos dentro de lo que es el servicio de la Iglesia como secretario canciller, pues conoces un poco todo lo que es la realidad de Cáritas y sabes pues la situación que había también de deseo de cambio, de renovación del equipo y de renovación también del delegado episcopal. Y entonces pues fue una sorpresa porque fue un encuentro con el señor arzobispo que me dijo: ¿qué te parece? He pensado esto y he pensado en ti. Y yo pues me llevé una sorpresa porque no pensaba yo que me iba a ser designado para esta tarea, y entre otras muchas que tengo, pues no entendía o no veía como que pudiera llegar a ser a ello, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo que sorpresa, pues enseguida también me sentí como muy agradado, muy feliz por dentro, ¿no? Porque el obispo exprese una confianza en ti, ¿no? Y te ponga para esta tarea de su confianza y te llame para ello, ¿no? Y entonces, pues como en otras cosas y en otras tareas que he recibido, que las he acogido siempre de esta manera, pues así le dije, pues sí, y con agrado y con deseo de servir, ¿no?, a la Iglesia. Y lo que Dios quiera, ¿no? Sí. ¿Qué supone para usted que, como ha dicho el secretario canciller, a partir de otros cargos, llegar a Cáritas? Porque era antes ver los toros desde un lado y ahora está dentro. Sí, es un cambio total, ¿no? Un cambio radical, porque es una tarea nueva, diferente y vivida desde lo que es el encuentro más con otra realidad dentro de la Iglesia muy importante, y yo diría pues más querida por toda la Iglesia, como es la atención a los pobres, a los necesitados, lo que es pues ayudar dentro de mis humildes cualidades, pues dentro de lo que es la Cáritas diocesana, ¿no? Salvando las distancias, porque no quiero ni muchísimo menos, no, es que no podría compararme lógicamente, pero bueno, tengo que decir que salvando las distancias, hace unos años, cuando eligieron papa a un tal Ratzinger, que se dijo el nombre de Benedicto XVI, pues cuando salió allá a la plaza de San Pedro, pues un hombre como él, que había dedicado tantos años a la Iglesia en tareas más bien ocultas, porque aunque era un cardenal y era el prefecto de la doctrina de la fe, pero es una tarea pues un poco más de atrás, ¿no? De despacho, de atención, de una diferente, ¿no? Y cuando salió, pues lo primero que dijo, en las palabras que dijo es:
los cardenales me han elegido a mí, dice, a este humilde siervo de la viña del Señor. Pues un poco, yo lo veo así en mi vida sacerdotal, que decías tú, ¿qué significa este cambio, no? Pues entender como que yo en mi vida he intentado siempre ser eso, un humilde siervo de la viña del Señor, en las tareas que se me han encomendado desde mi ordenación sacerdotal, en las parroquias, o luego en los estudios, o luego ya aquí en la Cancillería, o en la capellanía de las Carmelitas, o en la catedral, ¿no? Diferentes tareas que me ha ido encomendando el obispo, los obispos diferentes, porque han sido diferentes los obispos. Pero siempre he intentado ser eso, un servidor de la Iglesia, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo lo veo? Pues con ese deseo de servir, no con otra cosa. No es un cargo ni una carga, no es un prestigio, no es, yo que sé, otra serie de cosas que podríamos entender, sino un servicio, ¿no? El servicio a la Iglesia y en este caso como un poco servicio privilegiado, porque es servicio a los pobres, ¿no? Y servir a los pobres pues siempre lo preferido. Cuando al Papa Francisco también pues le eligieron para ser el sumo pontífice, pues el cardenal que estaba a su lado, que se llamaba el cardenal Hume, pues le dijo así por lo bajín, y cuando ya veía que estaba saliendo la votación y ya estaba, no te olvides de los pobres. Y eso es una cosa que lleva marcada el Papa en su pontificado, ¿no? El servir, hacer una iglesia en salida para los pobres, pues un poco por ahí va la idea de decir, pues cambio de actividad, pero para esta tarea, ¿no? de servir a la Iglesia y de servir a los pobres como un deseo, así diríamos, servir también a la voluntad que mi Iglesia diocesana me pide en este momento. Lleva aproximadamente un mes en el cargo como delegado episcopal de Cáritas. Llega una Cáritas también en marcha, un barco que sigue flotando con 48 programas. ¿Cómo ha llegado, cómo se encuentra, cómo lo han recibido? Pues muy bien, muy bien. Bueno, la gente pues sí, ya lo sabe, muy agradable. Enseguida pues te acogen con mucha generosidad y te muestran pues la realidad en la que están trabajando, y ves también la ilusión con la que se trabaja, ¿no? Como en los distintos campos, ¿no? Pues son tan variados, como puede ser la atención a los sin techo, los más pobres, como es a lo mejor la ayuda en el alimento, ¿no? Pero como es dignificar a la persona humana en sus grandes lacras que puede tener en este momento en la sociedad, de los abusos, de la pobreza, de la marginación, de la migración, no sé, en todas esas realidades que voy poco a poco conociendo, porque claro, esto hemos empezado, ¿no? Nada más. Pues que poco a poco voy conociendo, pues voy viendo que es una realidad riquísima y donde la gente pues te acoge con mucho cariño y con deseo de abrir las puertas para que puedas colaborar con ellos en esa tarea, ¿no? Entonces es lo que me siento acogido y verdaderamente pues también un poco admirado, ¿no? Porque aunque la conoces, como decías, desde fuera, cuando ves un poco la realidad por dentro, pues te admiras de las tareas que realiza Cáritas y la entrega que tiene tanto en las personas a las que se acoge, que se sienten muy agradecidas y verdaderamente ven a la Madre Iglesia ejerciendo el amor, la caridad, en la atención que realiza con ellos, como en los voluntarios. El otro día estuvimos hace poquito en una jornada y veías los voluntarios pues ilusionados, con deseos de volver otra vez después de la pandemia a intentar retomar muchas de las tareas que realizaban, como también de los técnicos, ¿no? Que ves que son personas muy preparadas y que se siguen incluso preparando en sus temas propios y que dedican su vida también al servicio de la caridad. Como delegado episcopal, ¿qué objetivo se marca? Si hay algún objetivo. El delegado episcopal forma parte del equipo directivo y aparte del acompañamiento espiritual, pues tiene muchas otras funciones. Objetivo ninguno, porque ¿quién soy yo para marcar objetivo, me entiendes? Cuando como tú dices, la Cáritas está en camino y por lo tanto es subirte a un barco que va ya navegando, ¿no? Y que por lo tanto no puedes decir, ahora vamos a girar para un lado, vamos a girar para otro, como si fueran los... Pero no sé, yo hay algunas realidades concretas que sí que he oído al señor arzobispo matizarlas, ¿no? Y decirlas, y entonces pues a lo mejor es... Y luego las he visto incluso reflejadas en el pensamiento del equipo directivo, el presente y
y el anterior también, pero también sobre todo el presente, ¿no? De cómo es, hay un objetivo de que sea la acción de Cáritas, de la Iglesia en caridad, que es ejerciendo la caridad, pues sea poner la persona humana en el centro de la vida, y por lo tanto pues tratar de salir al encuentro de esa persona humana que el mundo muchas veces pues la instrumentaliza, ¿no? La usa pues para sacar dinero, para sacarse fotos o para tanta serie de cosas que no es el ejercicio de la caridad, que es lo que debe ser propio de Cáritas, ¿no? Sino que ponerle a esa persona humana con todas sus limitaciones, con todas sus pobrezas, en el centro de nuestra vida para ayudarla a insertarse, a recuperarse, a volver a vivir, a encontrarse con una sociedad que le acoge y que les da oportunidades en su vida, ¿no? Para ello es muy importante pues, los proyectos, entonces ayudar y promocionar todos esos proyectos que ya existen, que marcan muchas realidades muy concretas, ¿no? Como te decía antes, ¿no? De pobrezas muy concretas también. Leía yo algunos artículos y algunas cosas, claro, me tengo que ir claro, que estudiar ahora también. Y como cuando empezaba Cáritas, empezó hace muchos años, celebramos 75 años de la Cáritas Nacional, ¿no? Pues una de las tareas propias era repartir la leche en polvo, que venía de Estados Unidos, y era pues una tarea a la gente hambrienta, que no tenía ni siquiera leche y no tenía alimentos, pues tratar de salir al encuentro de esas personas con lo que digamos la alimentación, ¿no? Y así muchas veces se ha entendido Cáritas, ¿no? Y sigue entendiéndose también, porque también lo sigue realizando, ¿no? El dar comida, dar alimento a los más necesitados. Pero os decía el Papa, porque cuando habéis estado en Roma, una de las cosas que os dijo fue esa, de que no redujéramos Cáritas al bolseo, sino que hubiera una verdadera promoción humana, que Cáritas buscara la promoción de la persona, sacarla de sus heridas, de sus problemas, de sus dificultades, de sus marginaciones, ¿no? Y entonces, pues un poco esa idea tiene que estar, diríamos, luchada, fomentada, con unos proyectos muy concretos, con personas técnicas muy preparadas para ella y muy entregadas, ¿no? Y que saben acoger a estas personas y sacarlas de esa marginación. Y luego, pues tantas tareas que hay en otra forma de llegar no solamente a unas personas muy concretas y muy cercanas, sino a toda la diócesis, ¿no? Donde hay tantas personas en tantos lugares, ¿no? A veces con la pobreza de alimentación y otras veces la pobreza de la soledad, parroquias pequeñitas o muy ancianas de las personas ya muy mayores que están un poco abandonadas, ¿no? y que necesitan pues consuelo, ayuda, cercanía, pues tanto que puede hacer una tarea el voluntariado, las personas voluntarias, ¿no? Entonces sería el fomento también del voluntariado, ¿no? De que ha habido por la pandemia un hachazo muy fuerte, ¿no? De personas que han fallecido o que se sienten ya más incapacitadas para seguir trabajando, y hay que fomentar pues ese voluntariado, especialmente también haciéndole atrayente a los jóvenes, que haya una renovación, que es otra de las cosas que se nos está diciendo, ¿verdad? Rejuvenecer también el voluntariado. Y por último, pues sería fomentar, que eso ya sí que sería también un deseo del señor arzobispo, el que ese voluntariado se realice pues en las Cáritas parroquiales, y que a ser posible pues hubiera Cáritas parroquiales en toda la diócesis, en todos los pueblos de la diócesis, porque de una o de otra manera hicieran tareas de caridad. Porque en una parroquia tiene que haber la misa, que hay que celebrar la misa y los sacramentos y bautizar, ¿no? En una parroquia tiene que haber catequesis, porque a los niños o a los mayutos pues hay que educarles y formarles en la fe. Tiene que haber liturgia, tiene que haber catequesis, pero tiene que haber caridad. Si no, estaríamos ahí faltando a uno de los elementos, actitudes más importantes en la vida del cristiano, que es el amor, la caridad. Porque si no hay caridad, pues todo lo otro se queda en algo vacío, ¿no? Que la parábola del buen samaritano, que los que iban al culto, iban al templo, se olvidan del que estaba tirado en el camino, ¿no? Y el que se atiende a detenerle no fue al culto ese día, no pudo ir, porque estuvo atendiéndole, y Jesús dijo que era el que había actuado como el prójimo, verdaderamente, que había ayudado. Pues eso, la caridad es fundamental, y tenemos que vivirla a ser posible, eso intentaremos, ¿no? Sí, lo haremos. Yo creo que en toda la directiva y en todos los equipos de formación y de animación, pues el que animar para que haya Cáritas parroquiales en todas las parroquias de la diócesis. Muy bien, pues trabajo no va a faltar. Yo creo que no.
Y nada, ya hemos llegado a los 15 minutos de la primera parte de diaconía. Y Ha sido leve, ¿no? Ha sido bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que le podemos dejar, le vamos a fichar. Que muchísimas gracias por acompañarnos y nada, nos seguiremos viendo también aquí en diaconía. Muchas gracias. Vosotros por acogerme y ayudarme para que haga diaconía, que es la Iglesia sirviendo. Muy bien, muchas gracias. Los 30 minutos que dura diaconía, como hemos dicho, están divididos en dos. Cada 15 días vamos a tener este año escuela de formación. Si se acuerdan, en la primera temporada profundizamos en la formación del proyecto Diaconía a nivel básico y también en la escuela de acompañantes. Y en la segunda, que fue en la temporada pasada, hablamos del magisterio de la Iglesia con Deus Caritas Est, la instrucción pastoral Iglesia servidora de los pobres. Y esta temporada sigue con nosotros pues Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, Balbi? ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, esta temporada de momento está sola, echamos en falta también a don José María Cabrero, que durante estos 2 últimos años pues también nos está dando la formación y ahora pues comienza otra tarea, don José María. Pues vamos a empezar un poco este momento también de repaso, en primer lugar, antes de adentrarnos ya en los siguientes programas con la formación. Esta Cáritas Española, también lo ha dicho don José Luis, el delegado episcopal de Cáritas, celebrando el 75 aniversario de Cáritas Española. Recordamos también cómo empezó, pues también sus orígenes tiene origen en Acción Católica, que sirviendo en la leche americana, es decir, que hay muchos momentos de la historia de Cáritas. ¿Cómo se está celebrando este aniversario, que se está celebrando bastante bien, yo creo? Sí, así es. Bueno, mandamos también un saludo a don José María, como comentabas, y efectivamente, como en todas las escuelas de formación, el verano tiene su tiempo de vacaciones, también nosotros lo hemos tenido, y ha habido 2 acontecimientos importantes dentro de esta celebración del 75 aniversario de Cáritas Española, que bueno, se está celebrando pues con encuentros, con diversas acciones a lo largo de todas las asambleas, reuniones que tienen lugar pues por todo el territorio nacional. Pero ha habido, como decía, 2 momentos muy importantes para Cáritas, que han sido, por una parte, la audiencia que el rey Felipe VI tuvo con los miembros del Consejo General de Cáritas, en la que tú también participaste. Ahí estoy. Exacto, como presidenta de la Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, en la que, bueno, según pudisteis comentarnos y según habéis compartido con todos, pues fue un encuentro muy cordial. De hecho, fue muy significativo que os sentasteis en círculo con el rey y, bueno, quiso conocer la realidad de Cáritas. Se vio también mucha cercanía por parte de él, bastante conocimiento de la Iglesia haciendo caridad, que es lo que siempre decimos que es Cáritas. Y bueno, se mostró también nuestro presidente Manuel Bretón, le hizo llegar también el cariño, el afecto de todos los voluntarios, los técnicos y también, bueno, los participantes en los distintos proyectos y programas. Y él, bueno, pues mostró el agradecimiento de toda la sociedad española por la labor que hace Cáritas y también animó, impulsó este trabajo nuestro y, bueno, dando incluso alguna indicación de que sería bueno que también aparecieran los testimonios de personas pues que gracias a ese acompañamiento de Cáritas han logrado, bueno, reconducir sus vidas, salir adelante. Y de hecho nosotros también nos hacemos eco, cogido el testigo. Exacto, en el programa, al cual invitamos también a su majestad a visualizar, porque podrá haber también aquí recogidos testimonios de personas que están siendo acompañadas por Cáritas en este momento o lo han sido y, bueno, pues quieren también compartir lo que Cáritas ha supuesto en sus vidas. Hubo un segundo momento que fue a principios de septiembre, también una audiencia con el Papa Francisco, pues también para el Consejo General de Cáritas, en el que el Papa, bueno, dijo algunas cosas que yo creo que son bastante importantes.
invitamos a todos también a que busquen a que lo lean, sí. Exacto, ese pequeño discurso que no es muy breve, pero realmente tiene indicaciones que nos pueden venir muy bien a los voluntarios, a los técnicos y bueno, a todas las personas que nos estén escuchando, porque todos, siempre insistimos, estamos llamados a vivir la caridad. El Papa nos habló de que un rasgo de la persona es el amor, que es un amor recibido de Dios, que es un don que recibimos de Dios y que nos hace, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y hablaba de cómo Cáritas debe tener también este estilo de amar pues a lo divino, ¿no? Con la gracia, por supuesto. Nosotros, como personas que somos pues muy limitadas, pues solo podemos amar con nuestros defectos y con nuestros límites, pero movidos por la gracia de Dios podemos llegar a hacer lo imposible, ¿no? Lo que es imposible para el hombre. Habló también el Papa de la importancia de compartir con los hermanos este don tan grande que recibimos de Dios, de acompañar procesos, que es algo en lo que insistimos también nosotros en la formación mucho, es decir, no limitarnos al asistencialismo de un único momento, sino que seamos compañeros de camino. Eso es acompañar, eso es el acompañamiento de las personas que viven en esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, de manera que puedan llegar a salir de estos procesos restaurando esas heridas, de alguna manera, dice él, resucitando a una nueva vida, en la que, bueno, pues después de tanto rechazo que hayan podido vivir, o incluso ser ellos también agentes de ese rechazo, es decir, a veces uno enredado en sus propios problemas, en sus propias heridas, pues siente el rechazo de los demás, pero también rechaza. Y cómo el Papa nos invita a los agentes de Cáritas pues a tratar de que estas personas vuelvan a abrirse a los demás y también se abran a Dios, algo muy importante, porque no podemos olvidar que en Cáritas somos evangelizadores. Cáritas es la Iglesia existe para evangelizar, según recoge el Concilio Vaticano II, y por lo tanto Cáritas también existe para esta evangelización. Y luego hace el Papa en la despedida algo que a mí me parece que también interesante recoger, porque cuando se despide de las personas que estuvisteis allí también representando a toda Cáritas, decía, bueno, que no nos olvidemos del buen humor, que es importante mantener el buen humor en todas las tareas, pero muy especialmente en esta nuestra que tenemos, que a veces es tan delicada, que a veces, bueno, pues también tienes tantos disgustos o sinsabores, pues bien por problemas en el trato con las personas a las que acompañamos, a las que servimos, otras veces pues por problemas que en todo equipo humano puede haber, pues nos recomendó y nos alentó a no perder este sentido del humor. El Papa, como siempre, bueno, pues hace también un guiño a los migrantes, recomendando un pequeño libro, ¿verdad? Que recoge la vivencia de un migrante que llega desde África y cómo él expone todo lo que está viviendo y nos invita a acercarnos a esa vivencia, porque es verdad que muchas veces desde fuera uno hace juicios, se llena de prejuicios, pero es importante conocer a la persona, conocer la realidad que está viviendo, el hermano que sufre, el hermano que vive en cualquier tipo de pobreza. Y bueno, pues también nos puedes hablar quizás un poquito sobre esta experiencia del encuentro con el Papa. Bueno, el encuentro, si lo has explicado muy bien, parece que estuviste, fue el 5 de septiembre, fue audiencia privada. Fuimos los consejeros delegados de Cáritas Española. En mi caso yo representaba a Cáritas Castilla-La Mancha, la provincia eclesiástica de Toledo, y el mensaje la ha resumido muy bien. Sí que nos dieron un poco de indicaciones y pone de manifiesto pues cómo es el Santo Padre. Pues una persona muy cercana, una persona en la que sí que nos indicaron en ningún momento os arrodilléis, siempre que le saludamos dándole la mano, mirándole a los ojos. Para mí es una de las cosas que más se me ha quedado clavada, la mirada del Papa Francisco. Y él hablaba del buen humor, y el buen humor salió en todo momento, desde la foto que ahora está saliendo, que nos la hicimos sentados, hasta cuando se despidió, que salió también andando. Es decir, que fueron unos 20 minutos de mucha tranquilidad, de mucha serenidad y sobre todo pues de darte cuenta que tenías delante ese sucesor de Pedro. Bueno, el mensaje lo pueden encontrar en internet, fue muy sencillo y muy claro, y el libro se llama Hermanito, también es un libro muy finito,
pero que refleja muy bien pues eso, el camino que realizamos también en Cáritas. Y la visita con la audiencia privada con el rey Felipe VI, pues sí que se puso de manifiesto un poco lo que el rey quería, que fuera como una conversación, por eso estábamos en círculo, y él expresó, aparte del agradecimiento, su preocupación del actual momento que estamos viviendo, esta crisis económica, también ella lo puso de manifiesto, fue a primeros de julio, y cómo íbamos a dar respuesta pues, a las personas que acompañamos y que atendemos desde Cáritas. Se preocupó también mucho por Ucrania, algo que también le preocupa, o el medio ambiente, es decir, que hicimos como un pequeño repaso, fue también una media hora, aparte de bueno, ir a ver al rey, hay mucho más protocolo y mucha más seguridad. Y bueno, han sido 2 acontecimientos y 2 hitos importantes dentro de lo que es el 75 aniversario de Cáritas Española, que se sigue celebrando. Eso y que en muchos sitios, pues como Guadalajara, pues han celebrado actos específicos. Nosotros también en Cáritas Toledo intentamos también que quede reflejado este 75 aniversario de Cáritas Española. En la diocesana de momento no los cumplimos. No, eso es muy bien. También a lo largo, bueno, hemos tenido recientemente, también lo comentaba nuestro delegado, don José Luis, el encuentro regional de voluntarios en Albacete, que bueno, pues ha sido, lo decíamos allí también, el encuentro del reencuentro, después de estos 2 años de pandemia, que ha habido que suspender tantas actividades, que se ha visto tan frenada la actividad de voluntarios, bueno, y en todos los ámbitos. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos de nuevo, los miembros voluntarios de las 5 provincias de la provincia eclesiástica de Toledo, y bueno, pues hemos compartido un día muy intenso en el que, después de poder volver a abrazarnos y a encontrarnos, hemos compartido oración, una oración de contemplación, que nos recordaba pues el abrazo amoroso del Padre, y cómo ese abrazo se manifiesta en distintos momentos. Jesús lo hace visible en distintos momentos del Evangelio, y cómo ese abrazo es el que estamos invitados también a dar nosotros a las personas a las que acompañamos en las cáritas parroquiales, en los proyectos, en los equipos, etcétera. Después tuvimos un saludo de parte del vicepresidente de Cáritas Española, también Mónica como actual presidenta de la Cáritas Regional, y del obispo que nos acogió, que es don Ángel, actual obispo de Albacete y también muy querido en esta diócesis, porque ha sido obispo auxiliar. Y a continuación tuvimos una ponencia por parte de don Atilano, que es el obispo de Sigüenza, Guadalajara, muy interesante sobre la identidad de Cáritas. Realmente luego, recogiendo un poco la experiencia de los voluntarios, les ayudó mucho, porque es verdad que también de una manera muy sencilla, que todos podíamos entender, pues don Atilano nos fue indicando que si la sal se vuelve sosa, pues no vamos a encontrar con qué salar las cosas, ¿no? Si en Cáritas perdemos nuestra identidad, pues podremos ser un grupo de personas de muy buena voluntad, pero estaremos dejando de ser lo que realmente somos, que es esa caricia, como dice el Papa, de la Iglesia a sus hijos más necesitados. Nos habló de cómo esa identidad de Cáritas pues se tiene que ver reflejada en todos los ámbitos de la persona, desde el respeto a la vida del no nacido hasta el acompañar a la persona hasta su muerte natural, pues haciendo así, por supuesto, una defensa de la vida, que no cabe otra, ¿no? Siendo Cáritas y siendo la Iglesia, pero bueno, que siempre nos viene bien recordar ante tantas amenazas como tiene la vida humana. Nos habló también, bueno, pues de estos procesos, de este acompañar al estilo de Jesús, poniendo en el centro a la persona y poniendo en el centro también pues la acción salvífica de Dios y cómo Él quiere encontrarse. Habló también de estos procesos de pasar, bueno, pues del puro asistencialismo, como también nos recordaba el Papa, como también nos ha recordado nuestro delegado. Muchas veces es el camino más fácil, ¿no? Alguien tiene una necesidad, alguien tiene una carencia, y lo que nos sale es
solventarla instantáneamente. Es verdad que eso nos alivia la conciencia inmediatamente, pero quizá eso no es lo que la persona realmente necesita y lo que realmente le va a hacer bien. Lo que la persona va a necesitar es pues toda una labor de escucha, de atención, de plantear objetivos, de ir revisando objetivos, aunque el Papa también nos recordaba que no nos dejemos llevar de esto, es decir, nuestra acción va mucho más allá, tenemos que utilizar estos instrumentos que la técnica nos da, pero por supuesto no nos debemos dejar llevar únicamente de ellos. Después de Don Atilano pues tuvimos también una charla que impartió Amador Casquero, que nos ayudó también a concretar un poco los miedos, las incertidumbres que se abren para los voluntarios y cómo reconducir esos miedos, esas tentaciones, porque el lema del encuentro era una mirada nueva, ¿no? Que es verdad que la mirada a veces de los voluntarios pues se ha vuelto cansada, se ha vuelto el peso de la situación que nos ha desbordado, el ver compañeros que se han ido retirando, otros que desgraciadamente han fallecido, pues ha hecho que la mirada a veces se tornara pues falta de esperanza, falta de alegría, falta de vida, y cómo este encuentro nos ha invitado y nos ha llamado a vivir con una mirada renovada. Después pudimos compartir una comida, que la verdad que fue también un gesto muy bonito, pues cada uno aportó lo que tenía y también los obispos que estuvieron acompañándonos, pues sentados a la mesa como uno más, compartiendo lo que había, y bueno, finalizamos con la Eucaristía en la que tuvimos el momento culmen de la jornada, de la acción de gracias, la escucha de la palabra y también el alimento de Cristo hecho pan. Y bueno, dimos conclusión a una jornada que realmente, por los testimonios que pudimos recoger después de los voluntarios de nuestra diócesis que participaron, pues les alentó, les animó, y bueno, siempre es un acicate pues para continuar esta tarea tan hermosa en la que recibimos tantas bendiciones, de la que nos sentimos tan agradecidos, pero que a veces también pues se hace dificultosa. Muy bien. Bueno, pues no nos hemos aburrido tampoco este verano. Y ya lo último, nos hemos pasado ya de tiempo, ¿en qué nos vamos a centrar este curso, la formación? Bueno, pues este curso vamos a abordar pues un tema muy interesante, que es la comunicación cristiana de bienes. Vamos a revisar un poco la doctrina social de la Iglesia, qué dice sobre esto del destino universal de los bienes, cómo se concreta esto en las comunidades cristianas, porque creemos que puede ser muy interesante a la hora de vivir tanto nuestro compromiso como cristianos, que se tiene que concretar. Me acuerdo de un sacerdote que nos decía una vez en una homilía, la fe que no toca el bolsillo, podemos decir que quizá no es una fe completa, ¿no? Pues esta es una manera quizá muy sencilla, pero algo viene, resume muy brevemente y quizá demasiado sencillamente, pero nos ayuda a entender que es verdad que Cristo se ha hecho pan, se ha hecho pan partido, es decir, se ha dado por entero. Si nosotros, como nos decía el Papa, estamos llamados en Cáritas a vivir ese amor al estilo divino, pues tenemos que también ser corresponsables y compartir no solo los bienes materiales, también lo que somos, los dones que hemos recibido de Dios. Y es una propuesta que evidentemente vale para todo el pueblo de Dios, para todo cristiano, para todo católico. Muy bien, Balbi, pues muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Y nosotros ya hemos llegado al final, como ven, tenemos mucho contenido, muchas cosas que contar y aquí estaremos en diaconía. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.